Hola, muy buenas tardes chicos. Hoy culminamos con lo que es el repaso ya de los temas ya antes explicados, simplemente para que ustedes puedan recordar cómo se desarrolla cada tema en sí. Hoy tenemos como tema lo que es sociedad y poder en el siglo XX, donde se da a conocer los movimientos sociales en el siglo XX. Uno de estos movimientos es el movimiento obrero, que ésta se presenta desde el mismo siglo XX, ya que el capitalismo industrial buscaba lo que es poder reducir cada vez los costos y poder aumentar lo que es la producción, implementando lo que es la producción en masa sin considerar las diversas condiciones de los trabajadores, que estas eran las siguientes. Eran comunes lo que son las jornadas laborales muy largas y monótonas, que eran rodeadas del humo de las máquinas que representaban en su momento. Otras de las condiciones eran los hacinamientos poblacionales en suburbios obreros. Otra condición era bajos salarios e excesivas horas de trabajo. Otra condición es la contratación de niños y mujeres en trabajos forzosos, carencias de lo que es la legislación que regule lo que son los derechos de los trabajadores. Para poder mantener todas estas condiciones que abarcan lo que son una suma que provocó lo que es la indignación básicamente y lo que es una rebelión de varios sectores sociales a partir ya del siglo XIX, ya especialmente en las mujeres, donde las primeras manifestaciones obreras se originan en Inglaterra, una de lo que es la revolución industrial en su momento. Mientras reclamaban las diversas condiciones de las fábricas y eran sometidos a constante presión de lo que es poder producir más a menor costo, es decir, que la clase social obrera ya se dio cuenta del potencial de presión política que tenía su capacidad de convocatorias para esto poder organizar, poder formar las diversas asociaciones solidarias y manteniendo lo que es una reivindicación de cuyos objetivos que eran los siguientes. Lograr mejorar las condiciones laborales como salarios, horarios y otras condiciones más. También influir lo que es en el gobierno, para lo cual establezca una ley laboral que garantice lo que son los derechos y asociación de lo que es huelga en su momento, y también los eventos que tuvieron un avance paulatino en lo que es Inglaterra, desde lo que trae la Unión de sindicatos de obreros, en la cual pudieron ya lograr algunos de los objetivos descritos en su momento. De hecho, la participación tuvo de gran peso social y económico en la agenda de gobierno británico, a lo cual también se conlleva lo que es la Primera Internacional. ¿Cómo se presenta esta Primera Internacional? Simplemente abarca lo que son diversos contextos de la depauperación de las diversas condiciones socioeconómicas de los trabajadores, que se da en 1864, en la cual se constituyó la primera acción internacional de los trabajadores, AIT, o Primera Internacional, conformada por obreros de Francia e Inglaterra inspirados en los ideales socialistas. El objetivo principal de la AIT era poder fomentar lo que es la solidaridad entre los obreros de todas las naciones, con el único propósito de poder conseguir lo que es la emancipación social y la conquista del poder político pero no fue fácil en su momento mantener lo que es la creación de esta AIT, puesto que estuvo sometida a diferentes fuertes depresiones por parte de lo que son las naciones europeas, y más aún mediante las diferencias ideológicas que dividieron a la asociación entre dos partidarios de Carlos Marx, como los comunistas, y también los de Magil Bakunin, que esta era anarquista, colaboradores de la IT, en la cual abarca lo que es una división que provocó lo que es la disolución del movimiento. De la segunda a la cuarta internacional, esta ya se da a inicio de lo que es 1889, en la cual se estableció lo que es la segunda internacional, en que se pudo producir lo que es la mayor división del movimiento obrero entre marxistas y anarquistas, siendo estos últimos expulsados. Es decir, que con el ascenso del comunismo en Rusia
en el año 1918 se fundaba la Tercera Internacional, que era dirigida por Lenin, pero lo que es la burocratización es que del Estado obrero y también lo que es la llegada de Stalin al poder, era necesario mantener lo que es una fundación de una internacional que pueda representar los intereses de los trabajadores de todo el mundo. Ahí es cuando ya nace, ya en 1938, la Cuarta Internacional, dirigida por León Trotsky en su momento. Aquí pueden observar a lo que es Mikhail Bakunin y León Trotsky en cómo se representaban en su momento. En lo que es el feminismo, es que este movimiento feminista inició desde las clases burguesas, tanto así que la aparición de lo que es la propiedad privada y lo que es la antigüedad pudo establecer lo que es un dominio de los varones en la sociedad como patriarcado. Es decir, que tal situación permaneció intacta a lo largo de la historia, tanto en Oriente como en el Occidente, y hasta la modernidad en su momento. Con los ideales que tenían, manteniendo lo que es la igualdad y lo que es la racionalidad, se presentaron diferentes bagajes ideológicos para que las mujeres plantearan una lucha por sus reivindicaciones. Tanto así que surge el feminismo como un movimiento en que en la actualidad es ideológicamente heterogéneo, que mantiene lo que es la lucha contra el sexismo, en la cual esto es la subordinación de la mujer al hombre y contra cualquier forma de discriminación social por el sexo en sí. En lo que es el sufragismo es que esta abarca lo que es una ilustración dada a ideas de lo que es la lucha de las mujeres, en la cual está basada en una práctica en la Revolución Francesa que no se hizo extensa a lo que es a la igualdad de derechos políticos para ella, pero ya empieza así lo que es la lucha por esta reivindicación de los derechos al sufragio, en la cual se convirtió en la principal demanda tanto de lo que es las burguesas como los que son las obreras, a partir de la cual ya esperaban poder lograr más conquistas en su momento, para lo cual se debe dar a conocer lo que es el movimiento sufragista, es que esta tuvo mayor fuerza, sí, en su momento mantuvo lo que es una recuperación en los Estados Unidos e Inglaterra, en la cual la primera lucha por el derecho al sufragio estuvo asociado con lo que es el abolicionismo en el año 1848, en la cual se realizó lo que es una Seneca País, en la cual fue el primer congreso para poder reclamar los derechos civiles de la mujer también. Ahora, cuando ya finaliza lo que es la guerra civil, ya se pudo conseguir lo que son los derechos al voto a los negros, pero no a las mujeres, quienes continuaron en la lucha hasta el año 1920, en lo que enmienda al 19 de la Constitución, en la cual ya reconoció este derecho universal. Cómo se desarrolla en Gran Bretaña es que el sufragismo estuvo vinculada con lo que es las reivindicaciones laborales, ya que se puede crear que en la Walkman Social and Political, en la cual, political, perdón, fue dirigida por Emmeline and Pankhurst, en la cual es una organización que emplea lo que es la violencia como forma de protesta, por lo que sus integrantes fueron reprimidos en su momento. Ahora, tras la Primera Guerra Mundial, el gobierno declaró lo que es la amnistía de la Unión y reconoció a las mujeres su derecho al voto. Ya en América Latina, lo que es el sufragismo se redujo en su momento a las clases privilegiadas y los movimientos identificados con el socialismo que no tuvieron mayor impacto, pero ya en el siglo XX ya se logró lo que es el sufragio universal, mientras la participación política era activa fuera esperada en su momento. Aquí hay una gráfica que representa lo que es María Eva Duarte de Perón, que promovió en el año 1947 la Ley de Derechos Políticos de la Mujer en sí. Ahora, ¿cómo se presenta lo que es
El indigenismo, esta se da mediante lo que es un movimiento político, social y cultural en la cual busca poder reivindicar lo que es el valor de los pueblos y nacionalidades indígenas en el contexto de lo que es la discriminación y lo que es etnocentrismo, en la cual se ha podido mantener en una época colonial hasta lo que es su exclusión del desarrollo de los estados modernos latinoamericanos. Si bien es cierto, la lucha de los indígenas contra lo que es el colonialismo en lo que es América se remota a lo que es al periodo colonial mediante lo que es la resistencia, ya que el indigenismo esta abarca lo que es un concepto contemporáneo como un movimiento que aspira lo que es la compensación por los perjuicios que aún sufren como productos de lo que es la civilización así. El indigenismo tomó fuerza ya hacia finales del siglo XX, donde se ha podido convertir como una bandera política de muchos estados, donde se ha podido proclamar diversas leyes para poder incorporar lo que son a los indígenas al desarrollo de los países y poder recuperar, poder conservar lo que es la cultura y poder proteger básicamente sus tierras en un entorno natural. Además de esto, mantuvieron lo que es la conformación de los estados plurinacionales y multiculturales como Bolivia y Ecuador, en la cual existe lo que es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Lo que es lideresas indígenas es que esta es una lucha de los pueblos indígenas por sus reivindicaciones, en la cual la mujer ha tenido como un rol fundamental que mantiene lo que son figuras como las de Dolores Cacuango y también lo que es Tránsito Amaguaña en Ecuador y también lo que es Rigoberta Menchú en Centroamérica, entre muchas otras lideresas quienes participaron activamente en lo que es la organización de los pueblos y la difusión de ideas en su momento. De lo que es desde la antropología, el indigenismo político puede definirse como un proyecto de los vencedores en la cual para poder integrar a los vencidos dentro de lo que es la sociedad que nace después de lo que es la conquista en su momento. Como en su nombre indica lo que es lideresas indígenas, una de ellas es Dolores Cacuango, en la cual este es quien desde sus espacios de lucha dejó grandes legados sociales para lo que es la vida ecuatoriana. Dolores fue hija de padres indígenas que trabajaban como gañares y peones de la hacienda San Pablo Urcu en Cayambe. Nació en 1881. Vivió su niñez en dicho lugar y desde muy pequeña realizaba diversos trabajos en las haciendas y actividades domésticas. Cuidaba de los animales del Guasipungo y se encargaba de poder limpiar las casas y el poco dinero que podía ganar llevaba a sus padres quienes vivían en las faldas del Cayambe en sí. Como adolescente, pues dio las primeras señales de rebeldía al levantar su voz y de protesta ante las injusticias que eran practicadas en la hacienda. Ante esto, huyó de la hacienda hacia lo que es la ciudad de Quito, lugar donde reafirmó sus ideales de igualdad y de libertad, después de sentirse explotada por lo que es la sociedad quiteña en su momento. Cuando ella trabajaba como empleada doméstica, si bien es cierto, fue analfabeta, eso no fue un limitante, no fue un impedimento para poder desenvolverse en lo que es en la política. Ya en 1900 lo que representa, lo que es el país se vio convulsionado con los cambios que se proponían mediante lo que es el liberalismo, en la cual se expandía alrededor del mundo. En el país ya se pedía lo que es la emancipación de los pueblos y la conformación de lo que son los sindicatos, lo que dio origen a lo que son los nueve líderes en su momento. La lucha inalcanzable de Dolores Cacuango en sí trascendió fronteras aún después de su muerte. Sus legados son referentes de lo que es la lucha inquebrantable que ha sido reconocido mundialmente. Es así como la UNESCO hizo un homenaje a lo que es a la lideresa indígena ecuatoriana en París con la obra Semillas de un sueño que resaltaba lo que es la historia de las mujeres y los derechos indígenas del Ecuador.
Otra de las representantes tenemos aquí a Tránsito Amaguaña, este en sí, cuyo nombre real era Roselena Amaguaña, fue una mujer indígena ecuatoriana que nació en 1909, al igual que Dolores Cacuango, nació en la hacienda de sus patrones a la edad ya de 14 años, fue obligada a casarse con un hombre al que no quería, su matrimonio no duró mucho tiempo, ya que su esposo no quiso formar parte de sus ideas revolucionarias ni de lucha que impulsaba este tránsito en su momento. La participación revolucionaria de esta mujer en sí reflejó lo que es la primera huelga de trabajadores agrícolas en Olmedo, en cual Dolores Cacuango participó en la Federación Ecuatoriana de Indios en 1944. Fue una de las impulsadoras de lo que son las escuelas campesinas, en las que se pudo enseñar lo que son por primera vez en Quichua dentro de lo que es el pensum establecido. En sí, su lucha continuó y sembró precedentes de justicia, equidad e igualdad. Su combate buscaba lo que es la libertad de sus ideales, de la recuperación de la tierra y la dignidad del pueblo indígena en su momento. Otra de las representantes tenemos aquí a Rigoberta Menchú. Esta sí fue una mujer reconocida por su lucha a favor de los indígenas de Guatemala. Nació en 1959, en la cual tiene ascendencia maya, en la cual desde niña trabajó en actividades agrícolas. Ya a la edad de 16 años vio la muerte de su hermano a manos de los terratenientes en donde trabajaba. Tal evento marcó y fortaleció sus ideales de justicia y derecho como parte del Comité de Unidad Campesina de su país. La lucha de Rigoberta Menchú en sí buscaba lo que es un acceso a lo que es a la justicia para las víctimas de la guerra civil de Guatemala, así como la defensa de las víctimas de discriminación y racismo. Luego de esto se conlleva lo que es el ecologismo en sí, en la cual esta se da a inicios del siglo XIX, con lo que es la industrialización que ha privilegiado lo que es la sobreproducción para poder inundar lo que es el mercado de productos. Es decir, para lo cual se ha requerido lo que es la extracción y lo que es la indiscriminación de lo que son materias primas mediante sobre lo que es diversas actividades que deja sobre el medio ambiente, lo que es la salud de las personas en su momento. Ya a lo que es a mediados ya del siglo XIX surgió la idea de lo que es la protección de lo que es la naturaleza en Inglaterra, en la cual este país mantuvo lo que es la aparición de las primeras organizaciones que buscaban en sí proteger a las aves. Estos mismos grupos paulatinamente fueron considerados como hasta poder formar lo que es un movimiento internacional mediante lo que es la conservación de la flora y la fauna. Al final ya de los años 40, ya es cuando se hicieron palpables los efectos negativos de lo que es esta explotación de la naturaleza por parte del hombre, en la cual mantuvo un impacto negativo de lo que es la industrialización, que se sumó como una devastación que dejó lo que es la Segunda Guerra Mundial. Ya se pudo crear lo que es una nueva forma para hacer lo que es ecologismo y a través de lo que es la política y la idea de desarrollo sostenible. Los movimientos sociales ecologistas apuntaron a poder mitigar aquellas prácticas de explotación de recursos naturales que atentaban contra la biodiversidad del planeta. En lo que estaba basado en sí, simplemente en esta representación de lo que es el ecologismo en sí, es que se puede dar a conocer o se puede representar mediante los principios fundamentales de este tipo de movimientos, que son proteger los recursos naturales, generar conciencia ecológica en la sociedad del consumo, es contrarrestar lo que es el desequilibrio producido por la tecnología en su momento. Lo que es ecofeminismo, esta abarca lo que es dentro del auge de lo que son los movimientos sociales, que se ha podido señalar lo que es uno de los más recientes en lo que es el feminismo ecologista o ecofeminismo, en que abarca lo que es un movimiento, un movimiento de lo que es reivindica
lo que es la participación de la mujer en la vida pública como garantía de preservación del medio ambiente. El ecofeminismo en sí fue iniciado por mujeres que se encontraban en posiciones vulnerables en la cual este resalta lo que es a lo largo de la historia, que la mujer ha valorado, se ha podido preservar, se ha podido defender los ecosistemas en los cuales abarca que ha podido encontrar lo que es una propuesta ecofeminista, es que la actividad productiva humana se desarrolle con respecto al medio ambiente. Los principales movimientos abarca que estos movimientos ecofeministas están en Chicago de la India y el movimiento del Cinturón Verde en Kenia, liderados por mujeres activistas como lo que es Vandana Shiva y Wangari Maathai, ambas premios Nobel en su momento. Estos movimientos simplemente buscaban poder generar lo que es un cambio en todos los esquemas de participación social, económica y política, en la cual hicieron lo que es una suerte de lo que es la analogía entre lo que es la mujer y la naturaleza, dando así lo que es el capitalismo de los modelos extractivistas industrial para poder mantener lo que es un poder patriarcal en su momento. Lo que es el arte moderno y el poder es que ya el neoclasismo abarca lo que es un movimiento estético nacido por la influencia de la Ilustración mediante la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Abarca también lo que es una corriente que se desarrolla más en la pintura, que tuvo un auge en París y Roma durante el siglo XIX como oposiciones entre el arte barroco, característico de lo que es el antiguo régimen, ¿sí? Simplemente buscaba expresar lo que es la grandeza de las instituciones dominantes como la monarquía y la iglesia. Los principios del arte neoclásico son asigno a lo que es la pintura como un valor didáctico, vieron también el arte antiguo como modelo de virtud y de perfección. Este nuevo estilo fue llamado verdadero estilo. También abarcó lo que es el término neoclásico, que fue asignado de forma despectiva por las corrientes posteriores para poder destacar lo que es la falta de la originalidad. Las obras neoclasistas estaban cargadas de lo que es el racionalismo, en la cual representa diversos temas que pueden entenderse racionalmente, en la cual rechazan lo que son los dogmas y las tradiciones. También prevalecen lo que son los temas que tengan que ver con lo que es la igualdad, la fraternidad y la libertad. Lo que es la ideología ilustrada es que solo tuvo influencia en ámbitos políticos y económicos, en la cual la cultura y dentro de ella el arte también fueron la representación de lo que es el racionalismo en su momento. Lo que es el romanticismo es que es un movimiento obrero que sustenta lo que es el socialismo para poder reivindicar todas las aspiraciones de las clases obreras cuyas condiciones socioeconómicas se precarizaron durante lo que es la revolución industrial, ya que este arte, si bien es cierto, reflejó lo que es un conflicto ideológico de las clases entre el poder económico burgués y el proletariado. El romanticismo en sí fue un movimiento cultural que surgió como reacción al neoclasismo que se desarrolla durante la mitad del siglo XIX en Alemania. Los principios del romanticismo son el individualismo frente a lo que es universalismo racional ilustrado, también lo que es la primacia de la creatividad artística, valorización de lo particular, que fue tendencia básicamente a lo que es al nacionalismo, la originalidad frente a los patrones rígidos del clasismo, la creatividad, la nostalgia y la imperfección de la obra frente a lo que es la perfección y a cabo de lo que es el clasista. ¿Cómo se presenta lo que es el realismo? El realismo se presenta en la segunda mitad del siglo XIX, en la cual toma auge lo que son los movimientos obreros y proletariados con nuevas ideas, en la cual dejaron su impronta en el arte. Ya en lo que es durante casi toda la segunda mitad del siglo XIX, se pudo desarrollar en Francia este movimiento artístico y literario con conocidos como realismo que buscaban poder representar objetivamente los aspectos de la vida cotidiana de la época. Entre las características del realismo
encontramos lo siguiente: fidelidad al detalle objetivo frente a lo que es la idealización romántica, en que el hombre concretó en su cotidianidad y no idealizó ese centro de la nueva estética, en que entre los temas se encuentra lo que es el trabajo de la clase obrera positivamente valorado en escenas cotidianas en su momento. Lo que es el impresionismo, esta abarca esta se da entre 1870 y 1939, en que este arte empieza a lo que es a cuestionar los valores de la tradición artística occidental, que en la cual se retomaba a la antigüedad, pero revivió en el Renacimiento. Para poder entender en sí, es que esta tradición concebía lo que es el arte como una representación naturalista de lo que es la realidad. Para ello, mediante los diversos patrones de belleza, basaban en lo que son las proporciones, la armonía y la simetría de la composición. Lo que es en sí es que, pero por lo que es el liberalismo y lo que es la industrialización, la ciencia y la técnica modificaron específicamente la naturaleza del arte, la modernidad que empezó ya a distanciarse de lo que es la subordinación a la realidad para dar obra y valor a lo que es intrínseco por ser pintura, en la cual los principios del impresionismo son abandono de la retórica romántica, el paisaje, que era objetivamente representado como tema principal, técnica rápida de largas pinceladas para cargadas de pintura, ausencia de perspectiva en sí. Este era una representación, una gráfica que representa lo que es Edouard Manet en sí, que está representativo esta gráfica en un museo de Orsay de 1863. Bien, chicos, hemos culminado con el repaso ya de los temas que ya antes han sido explicados para que ustedes puedan reconocer cómo se conlleva, cómo se estructura cada tema. Vamos a hacer el último repaso de las preguntas, cómo están estructuradas las preguntas, para que ustedes puedan realizar muy bien su examen. B. Responda verdadero o falso. El neoclasismo fue el movimiento estético nacido por la influencia de la Ilustración, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Ustedes responden si es verdadero o falso. Complete seleccionando el literal correcto. Él fue iniciado por mujeres que se encontraban en posición vulnerables, el feminismo, el ecofeminismo o el socialismo. ¿Cuáles fueron las consecuencias negativas de la explotación de metales preciosos? Van a leer cada literal y van a seleccionar el literal que para ustedes sea el correcto. Selecciona mediante flechas cada movimiento artístico con una de sus características. Aquí están los movimientos artísticos: neoclasismo, romanticismo, realismo e impresionismo. Y van a leer las características y van a unir con el correspondiente. ¿Cuáles son los principios fundamentales del movimiento ecologista? Proteger los recursos naturales, generar la conciencia ecológica en la sociedad del consumo, contrarrestar lo que es el desequilibrio producido por la tecnología o todas las anteriores. ¿Qué es ecofeminismo? Es que es un movimiento que reivindica la participación de la mujer en la vida pública como garantía de preservación del medio ambiente. Ustedes van a leer cada literal, por favor, leer bien y responder, por favor, según ustedes, cuál es el literal correcto. ¿Qué es el movimiento social? Esta es asimismo. Van a leer cada literal y van a seleccionar qué es el movimiento social. Identificar los principios del impresionismo. Ustedes van a identificar cuáles son los principios del impresionismo. Recuerden que cuando ustedes, si está esta pregunta en los exámenes, por favor, si son algunas opciones, ustedes solamente deben de escoger una opción. Recuerden que solo se da para que ustedes escojan una opción. Si ustedes escogen la opción incorrecta, es obvio que no les va a dar el puntaje que corresponde a esa pregunta. Complete seleccionando el literal correcto, van a leer el contenido y van a seleccionar el literal que conlleve o que se identifique, que complemente a este concepto: librecambismo, proteccionismo o liberalismo.
29, ¿cuáles son las fases del capitalismo? Van a seleccionar cuáles son las fases del capitalismo. Identifica los países que presentaba comercio triangular con distintas rutas. Ustedes van a seleccionar cuáles son estos países en sí. Bien, chicos, ya hemos culminado con lo que es el repaso de cómo están estructuradas las preguntas para su examen. También les recuerdo que hoy culminamos con lo que es la asignatura de Historia, Ciencias Sociales. Ya hoy se termina lo que es esta asignatura. En la semana que tengan ya, que se retomen lo que son las actividades, ustedes van a ver nuevas asignaturas. Bien, chicos, que tengan, esto ha sido todo por hoy, que tengan un bonito día.